Damas y caballeros, buenos días. Es un gusto saludarles en nombre del Centro Nacional de Registros de nuestras autoridades. Esta mañana vamos a celebrar nuestro programa Viernes de Capacitación para usuarios del Centro Nacional de Registros. En cada una de las sesiones de los viernes siempre hemos manifestado que esto es todos los viernes durante todo el año. De hecho, la semana pasada estábamos sacando la estadística de todos los viernes de capacitación del año en las diferentes áreas rectoras del Centro Nacional de Registros. Hemos estado trabajando muchos temas relativos al registro de comercio. Ahora, el tema que nos vincula esta mañana es un tema que va directamente relacionado al registro de la propiedad raíz e hipotecas. El tema es requisitos para la inscripción de documentos con vinculación catastral. Estamos hablando del desarrollo de una conferencia de 10 a 11 de la mañana. Y por otra parte, para nosotros es gratificante dar a conocer quién es nuestro conferencista esta mañana. Nos acompaña el licenciado Mario Alfredo Palacios. El licenciado Palacios es abogado, es notario, es registrador en el registro de la Oficina Departamental de Sonsonate, pero asimismo ha colaborado en calidad de registrador en el Departamento de Santa Ana, en el Departamento de Huachapán, ha sido asesor legal de gremiales, sociales, democráticas a nivel de país, y eso para nosotros es un orgullo realmente que nos pueda acompañar esta mañana el licenciado Palacios en su calidad de conferencista en este webinar de esta mañana. Ahora, como siempre, nosotros explicamos aspectos metodológicos, aspectos generales de la conferencia, y las conferencias todas son grabadas y dichas conferencias son puestas a disposición del público una semana después de que celebramos dicha actividad. Se suben al canal YouTube del Centro Nacional de Registros y usted ahí puede acceder a la información pertinente. Por otra parte, a través de nuestra aplicación Webex, nosotros solo dejamos el audio y suprimimos todo lo relativo a cámaras, lo cual nos permite la posibilidad de tener una mejor fidelidad a la hora de la conferencia. Asimismo, para nosotros también es gratificante hacer ver de que cada viernes hacemos la publicidad del siguiente viernes. Entonces, el próximo viernes, 5 de marzo del 2021, vamos a hablar sobre utilización de herramientas en línea en temas relativos a derechos de propiedad intelectual y que están vinculados con el registro de la propiedad intelectual. Y también hacemos la publicidad de que el día 23 y 24 de marzo vamos a gozar pues, de una cooperación de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, de la OMPI, que es un organismo especializado de las Naciones Unidas, en el cual nos van a dar un curso sobre evaluación de activos intangibles. Yo agradecido, ha venido una cantidad de correos sumamente importantes, algunos los empecé a contestar ahora a las 4:30 de la mañana, dándole las gracias por haberse inscrito en este curso que va a dar la Organización Mundial de Propiedad Intelectual. Vamos a tener 2 conferencistas, dura 2 días, 23 y 24 de marzo. Para nosotros va a ser gratificante que ustedes se puedan inscribir. La dirección de correo electrónico es mauricio.ramirez@cnr.gov.sv. Ahí me han estado mandando los correos, ahí estamos haciendo las inscripciones y va a ser grato para nosotros tenerlos como alumnos en este curso, evaluación de activos intangibles. Y bueno, para disfrutar esta conferencia de esta mañana con nuestro experto en la materia, los dejo con el licenciado Palacios y nos vemos a la hora del cierre. La conferencia va a durar aproximadamente 50 minutos y se ve desde un punto de vista académico, desde un punto de vista práctico y desde un punto de vista ilustrativo. Gracias por su presencia y nos vemos más tarde a la hora del cierre. Licenciado Palacios, bienvenido y es todo suyo este grupo de usuarios que tenemos muy buen contacto con ellos. Gracias. Buenos días a todos los asistentes. En esta ocasión desarrollamos un tema denominado requisitos para la inscripción de documentos con vinculaciones catastrales. Pero antes de llegar a ese punto específico que nos compete para la calificación de instrumentos en el registro de propiedad, es de hacer una pequeña relación previa para poder llegar a esa finalidad de inscribir un instrumento en el registro de la propiedad. De entre ellos,
surgen las siguientes interrogantes. ¿Qué es un registro? ¿Por qué se debe registrar un instrumento? ¿Qué clase de instrumentos pueden ser registrados? ¿Qué se obtiene con una inscripción registral? ¿Qué requisitos debe de cumplirse para que un instrumento sea receptado en la mesa de presentaciones? Partiendo de esas 5 interrogantes, tomamos como punto de partida lo siguiente. ¿Qué es un registro? Un registro en sí no es más que un espacio físico o virtual donde se deja constancia de un hecho o el acto de hacer lo mismo. Esto con el fin de que terceras personas y las autoridades competentes estén informadas al respecto. El registro de la propiedad, raíz e hipoteca en sí es una institución que cuando hace la calificación de sus instrumentos o de los instrumentos que ustedes como usuarios nos presentan para su inscripción, libre, aparte de pasar por el filtro de una prechequeo en mesa de presentaciones, calificamos requisitos internos y externos del instrumento público. Esos requisitos son la base medular para poder publicar derechos. De ahí que el registro es una institución que publica los actos o contratos de las personas particulares que nos presentan para garantizar derechos, para que ese instrumento y el derecho consagrado en él sea oponible a terceras personas. Entonces, si volvemos a lo anterior o al inicio, que es un registro, es un espacio, en este caso, una institución. Cuando funcionábamos como registro tradicional o del sistema de folio personal, partíamos con una institución que cuando calificaba el instrumento, al final que el registrador daba su orden de inscríbase, se resguardaban las imágenes a través de fotocopia formando libros. De ahí que mantenemos un espacio físico donde existe un resguardo de libros para conservar la publicidad de cada uno de los actos o instrumentos que han venido en el transcurso del desarrollo de la vida de ese inmueble. Pero ahora con la modernización del Centro Nacional de Registros, partimos que aparte de tener el espacio físico donde funciona todo el personal especializado en la materia, de lo cual nuestra institución a través de la Escuela de Formación nos ha especializado a cada uno de nosotros, pues tenemos un espacio virtual donde nos presenta un documento físico, pero nos deja la forma de hacerlo virtual a través de la digitalización o el escaneo del instrumento, donde lo que anteriormente consultábamos en un libro, ahora lo vemos en un monitor, parte de servicios que la institución les vende a los usuarios que puedan accesar a la información siempre y cuando tengan un convenio de prestación de servicios en el cual incluya el uso del sistema informático donde podría visualizar la información que adquiere. ¿Por qué se debe registrar un instrumento? El instrumento en sí, cuando lo registramos, adquirimos la publicidad registral. Esa publicidad registral es el respaldo, el resguardo de que en este momento Mario Alfredo puede presentar su instrumento y decirle a su vecino: yo soy propietario de este inmueble y lo tengo publicado en el Centro Nacional de Registro. Ahí está resguardado y tengo el respaldo de la fe pública registral que el Estado deposita
en el Centro Nacional de Registro. Y consecuentemente, lo que el Centro Nacional de Registro deposita en nosotros los registradores de propiedad. Pero nos encontramos con otros puntos. Por ejemplo, ¿por qué debo de registrar un instrumento? Si volvemos a la teoría de los contratos son consensuales y bastaría con que yo tenga un acuerdo de voluntades y ya tengo un contrato de transferencia de un inmueble, pero para efectos de propiedades, para bienes raíces, debe de llevar otras formalidades, no solamente que sea un contrato consensual, sino que también debe ser establecido por escrito, que va a ir en una escritura pública, que se cumplan las formalidades de la ley de notariado, que sea ante un notario legalmente autorizado por la Corte Suprema de Justicia, que adquiera un antecedente registral o tenga él en sí un antecedente registral para poderlo presentar y decir: este instrumento tiene su base en la inscripción registral X y hasta ahí llegó la vida útil para el anterior propietario y el adquirente le nace su derecho, pero ese derecho inscrito y una vez publicado por el Centro Nacional de Registro o por cualquiera de las 14 oficinas departamentales a nivel nacional, según su competencia, pues es el que hace oponible frente a terceros. Y si hay un problema de existencia de que otra persona tenga un instrumento similar o que por malicia o por error le hayan vendido un instrumento, un inmueble en un instrumento público, la ley le da preferencia en un tribunal al instrumento que está debidamente inscrito en el Centro Nacional de Registro. Para ello, es de hacerles mención que en nuestro sistema judicial, al menos tenemos acá, les puedo hacer una relación de un amparo calificado con el 4-N93 de la Sala de lo Constitucional de fecha 24 de noviembre de 1995, en la cual nos establece la resolución: la inscripción en el registro de la propiedad es la única forma de hacer valer la tradición de los inmuebles y de los derechos reales constituidos en ellos con relación a terceros. Implica de que perfectamente Pedro Pérez le vende a Juan Estrada el inmueble hoy a las 10 de la mañana y a las 11 de la mañana se constituye en oficina de otro notario y el mismo inmueble se lo está vendiendo a José Rivera y el notario de José Rivera, dirigente, otorgó el instrumento, lo firmaron las partes, pagaron su precio, fue al banco a pagar sus respectivos derechos de registro, sacó su testimonio y vino al registro a presentarlo. No se tardó ni hora y media. Y desde el momento de que él presentó su rogación, le nace derecho de oponibilidad siempre y cuando pase los filtros de la calificación del instrumento. Partamos de que el instrumento fue perfecto y que no tuvo observación alguna y que en relación al monto pues no hubo necesidad de pagar impuesto a la transferencia ni consultar si estaba solvente con el Ministerio de Hacienda, pero sí traía adherida su solvencia municipal. El instrumento fue inscrito en el plazo que la ley nos da o un poquito antes, o pudo haber contratado el servicio express y el instrumento que fue otorgado antes de ese, el notario no tan diligente nos presentó allá por el martes, miércoles de la siguiente semana el instrumento. Existía una diferencia en el otorgamiento, minutos, una hora tal vez de diferencia, pero el que se presentó primero adquiere el derecho a la prioridad registral y no tuvo ninguna observación, fue inscrito.
ese derecho, aunque haya sido oponible, aunque sí haya sido otorgado primero frente al instrumento que fue inscrito, el que fue inscrito es oponible y es el que goza de la publicidad y el derecho preferente a hacerse valer por publicidad registral. Allá fuera de las oficinas de esta institución, si la parte afectada que no publicó en tiempo su derecho, aunque haya sido otorgado primero, le quedarán a salvo sus derechos para tratar de hacerlos valer contra la persona que le vendió. Pero esta persona, a lo que vengo de ejemplo, la persona que adquirió primero el inmueble, pero su notario no fue tan diligente en presentarnos el instrumento para su inscripción como lo fue el que adquirió por segunda ocasión el mismo inmueble en la misma fecha, con horas de diferencia, pues es a quien la ley ampara al segundo comprador por haber sido presentado primero. Y en ese sentido es a lo que se refiere esta máxima de la Sala de lo Constitucional, que la inscripción en el registro de la propiedad es la única forma de hacer valer la tradición de los inmuebles o de los derechos reales constituidos en ellos con relación a terceros. Cualquier tercero puede reclamar, sí puede reclamar, pero cuando presento mi instrumento debidamente inscrito con su respectiva constancia de inscripción, ahí yo puedo estar seguro de que mi derecho es invulnerable. Y eso yo lo puedo presentar en cualquier tribunal y en cualquier lugar del mundo, si es necesario, y adquiriría siempre el respaldo de la fe pública depositada en el Centro Nacional de Registro. Tenemos la siguiente máxima, el amparo 538-07 de la Sala de lo Constitucional de fecha 14 de diciembre de 2007. La máxima dice de la siguiente forma: la tradición de dominio de los bienes raíces y su posesión no producirán efectos contra terceros, sino es por la inscripción del título o instrumento en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca. Ello implica que los títulos sujetos a inscripción solo pueden producir todos sus efectos legales mediante la debida presentación del título a la mencionada institución. Esta institución, nuevamente, les repito, se encarga de su mesa de recepción de iniciar un filtro para determinar su ingreso, que posteriormente pasa a su proceso de calificación, nuevamente verificando requisitos de fondo de forma que el otorgante tenga las capacidades legales suficientes para otorgarlo, tanto el que otorga, el que transfiere como el que recibe. Y los aranceles respectivos hayan sido pagados, que si es necesario el pago de impuestos a la transferencia, venga con su respectivo comprobante de pago de impuestos en el Ministerio, debidamente cancelados hacia el Ministerio de Hacienda, que traiga sus respectivas solvencias municipales, que traiga las solvencias de la administración tributaria, en cuanto a que si está solvente con el fisco, si no es contribuyente, si está autorizado para poderle dar la publicidad respectiva. Para que una persona goce de la propiedad o de la posesión sobre un inmueble determinado, no basta solo la formalización del contrato para su plena protección, pues para que tales categorías jurídicas produzcan sus efectos legales frente a terceros, la ley ha establecido que los documentos solemnes deberán inscribirse en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca respectivo. Hace un momento les comentaba, ¿por qué debo de inscribir el instrumento si basta con la consensualidad común?
establecen los contratos. El contrato consensual bastaría con que acuerdo un pago, reciben la cantidad de dinero, recibo el inmueble, pero para la transferencia de bienes raíces se requiere otras formas de transferencia, no solamente la consensual, sino las formalidades de ese contrato. Como se lo dije hace un momento, que sea otorgado ante un notario en escritura pública, por escrito en idioma castellano, que venga, que se haga la tradición, se acepte la tradición, se pague el precio, se reciba y que los otorgantes firmen el instrumento en sí. A su vez, el notario pide el testimonio que no tenga ninguna anormalidad para que sea publicado. Pero lo esencial en esta máxima, porque yo debo de inscribir un inmueble en el registro, es para que frente a terceros pueda hacer valer mi derecho. Puedo tener el inmueble en posesión por 10, 20, 30 años y solo lo tengo de forma consensual. O nos pasó aquello de que adquirí el inmueble, me otorgaron la respectiva escritura, la agarré, la doblé, la metí en una bolsita, la puse en una gaveta y nunca la presenté al registro para su inscripción. Teníamos la formalidad de que es consensual, que está por escrito ante un funcionario competente, que las partes tenían capacidad para poder otorgar el instrumento, pero no se presentó al registro para su respectiva publicidad. Y si no está publicado, pues no está protegido. ¿Por qué? Porque el inmueble sigue en poder, no seguiría publicado su derecho de registro como lo es el nombre con el nombre del vendedor que le transfirió a Pedro Pérez. Pero esas son las formalidades de por qué debe de, inscribirse, que es lo que obtiene una seguridad jurídica de que el respaldo de la fe pública del Estado depositado en el Centro Nacional de Registro le permite a usted como usuario tener la certeza de que no va a ser perturbado en la posesión y en el dominio del inmueble. Ahora nos hacemos la siguiente interrogante. ¿Qué clase de instrumentos pueden ser inscritos? Si nos vamos a las reglas del Código Civil, el artículo 676 de ese cuerpo legal nos establece: solo podrán inscribirse en el registro de la propiedad, raíz e hipoteca los instrumentos públicos, los instrumentos auténticos y los documentos privados registrados en la alcaldía conforme a la ley de 19 de febrero de 1881, reconocido judicialmente de la manera que expresa el Código de Procedimientos Civiles. Ahora, pues, todo ese trámite que se hace en base a la Ley de Procedimientos Civiles y Mercantiles, el Código Procesal Civil y Mercantil, disculpe, o los instrumentos que han sido legalizados por notario conforme al artículo 52 de la Ley de Notariado. En este entendido, solamente vamos a incluir dos categorías de instrumentos, lo más usual, que son los instrumentos públicos, que como ustedes lo saben, son los otorgados ante notario con las formalidades que establece la ley de notario. Los instrumentos auténticos, que ahora también el CPCM los eleva a la categoría de público, como las sentencias que nos vienen de los tribunales, que con las formalidades de ley les damos su respectiva publicidad registrada. ¿Qué es lo que usted como usuario del Centro Nacional de Registro adquiere con una inscripción registral? Le repito, como decía la máxima anteriormente comentada de la Sala de lo Constitucional, obtiene seguridad jurídica. Con la publicidad
registral de todo tráfico inmobiliario, respaldada por la fe pública registral del Estado, depositada en el Centro Nacional de Registro, adquiere seguridad jurídica. Les repito, no basta solo con la conceptualidad del contrato o que tiene las formalidades del instrumento público, debe de ser inscrita para que esto sea oponible frente a terceras personas. Pero ¿qué efecto nos trae esa inscripción registral? Nos establece que inscrito en el registro un título traslaticio de dominio de inmueble, no puede inscribirse otro de fecha anterior por la cual se transfiere o modifique la propiedad de los mismos, pero los que sirven de antecedentes pueden inscribirse si lo solicita la persona a cuyo favor estuviera la última inscripción. ¿Dónde encontramos esto? Lo encontramos plasmado en el artículo 711 del Código Civil. Lo que les mencionaba anteriormente, el ejemplo que les ponía, donde en la misma fecha se vendió 2 veces el mismo inmueble, en el cual el que adquirió primero fue demasiado lento para presentar el trámite registral y el que adquirió el segundo se lo presentaron inmediatamente. Le publicamos el derecho a quien presentó primero, aunque haya sido segundo en adquirir el inmueble. Y queda respaldado ese título traslaticio de dominio con la inscripción. Lo demás les comentaba la diferencia que hay entre el que adquirió primero no puede invalidar la publicidad de quien adquirió segundo porque inscribió primero, alegando de que él tenía su derecho preferente al adquirir primero el inmueble. El registro le da la publicidad a quien presenta primero su instrumento con todas las formalidades de ley. De ahí la aplicación de los principios registrales, de que el principio de prioridad registral, que primero en tiempo va a adquirir primero el derecho, aunque su adquisición haya sido con posterioridad al que adquirió primero. Entonces hablábamos de la publicidad registral, pero antes de llegar a la publicidad registral, nos vamos a comentar sobre la publicidad en general. La publicidad así en general no es más que un conjunto de medios que se utilizan para divulgar y extender el conocimiento o noticia de determinadas situaciones o acontecimientos. Su objetivo es producir conocimientos efectivos entre las personas a quienes va dirigida esta publicidad. Al inicio de esta reunión, nuestro director de la Escuela de Formación Registral hacía un anuncio sobre la presentación del próximo viernes. ¿Qué es lo que estaba haciendo él con esto? Una publicidad para el próximo evento que sería el próximo viernes. ¿Qué es lo que hizo? Divulgar una información, extender el conocimiento o la noticia de que el próximo viernes tenemos otra jornada de formación, que tendríamos más adelante otra jornada de personeros de la OMPI. Entonces, eso es parte de una publicidad general, pero cuando nosotros a nivel de registro inmobiliario hablamos de publicidad, nos estamos refiriendo a una publicidad jurídica, donde sus efectos tienen repercusiones frente a terceros. Podríamos decir que la publicidad jurídica tiene su objetivo en producir conocimiento efectivo entre las personas hacia quienes va dirigida. En la publicidad general hablamos de que se emite
divulgación de la información a todos en general. Pero la publicidad jurídica ya está destinada a un grupo o a una persona específica contra quien debe de surtir efecto. De ahí que nos da a conocer o nos permite hablar de la publicidad jurídica registrada, que no es más que la exteriorización sostenida e ininterrumpida de determinadas situaciones jurídicas. ¿Cómo hacemos esa exteriorización? A través de la inscripción registral de un instrumento público, donde damos a conocer a otras personas que tienen interés en conocer la información sobre un inmueble. Ese inmueble está inscrito en la matrícula X, que está situado en el municipio tal, identificado con el número, un ejemplo, 25 del polígono Z de la urbanización Jardines de San Antonio, por decir algo, del municipio de San Antonio del Monte, departamento de Sonsonate, que tiene una extensión superficial de 200 metros cuadrados, que está totalmente libre de gravamen, que su titular lo adquirió de la constructora Los Duendecitos y que pagó el precio de, es decir, $40,000 y que fue financiado por el banco X. Entonces, esa es la publicidad jurídica registrada que nosotros le ponemos a disposición al público en general o al usuario que tenga interés en adquirir información sobre ese inmueble. Pero su servidor lo puede hacer a título personal, no lo hace a título personal. ¿Por qué? Porque esa publicidad jurídica registral va destinada a un órgano del Estado. El Estado y Gobierno de El Salvador deposita en un órgano especializado en materia registral, como lo es el Centro Nacional de Registro y sus distintas dependencias. Esa fe pública es la que respalda a la inscripción registral y es la que respalda al propietario de un inmueble que tiene su derecho inscrito para que él pueda hacer uso libremente de sus bienes y pueda decirle: señores, yo soy titular de este derecho, a mí me respalda el Centro Nacional de Registro en cuanto a que mi derecho está inscrito y es imperturbable. Pero ¿qué es lo que busca producir esta publicidad jurídica registral? Busca producir conocibilidad general respecto de terceros. Que todo el mundo conozca que esa persona individual que adquirió un inmueble y lo inscribió es titular de ese derecho de propiedad, que perfectamente puede ser sujeto de crédito si él en sí tramita un crédito en cualquier institución financiera o con una persona particular, de la forma que sea que él pretenda adquirir un crédito, sabe que tiene respaldo de que esa propiedad está inscrita, que el acreedor hipotecario puede venir y consultar la información y se la podemos transferir a través de certificaciones extractadas, a través de certificaciones literales, o si es una institución financiera, pues nos va a traer, después de esa información que les acabo de mencionar, una anotación preventiva de crédito hipotecario para garantizar de que ese crédito va a llegar a un feliz término con la inscripción registrada. Pero nosotros tenemos la obligación de buscar los medios, cómo publicitarle al público en general lo que nosotros resguardamos y respaldamos como institución de publicidad registral. ¿Cuál es la finalidad de esta publicidad jurídica? Es tutelar derechos
y la seguridad al tráfico inmobiliario. Entonces, con ello, soy garante de un derecho, sí, pero respaldado de que ese tráfico inmobiliario, siempre y cuando se reúnan todas las condiciones de ley para seguir de una mano a otra y establecer un tracto sucesivo registral, media vez tiene las formalidades de ley, puede continuar y garantizando en sí la seguridad del propietario, contribuyendo así al desarrollo económico de una región o del país en general. ¿Qué requisitos deben de cumplirse para que un instrumento sea recetado en mesa de presentaciones? Nuestra recepción le recibe un testimonio de la matriz del instrumento. La Escuela de Formación Registral ha especializado a nuestro personal para que pueda hacer una depuración en esa presentación y le pueda decir, señor, usted cumple con todas las formalidades de ley, le puedo recetar ese documento. Nuestro personal recibe ese instrumento, lo corrobora con su antecedente y se verifica en la matrícula de antecedentes registrado. Posteriormente, esto lo hace, como se lo publico acá, de una forma minuciosa, como que si tuviese una lupa en mano verificando la información de lo que está recibiendo en ese momento. Pero allá le hace un análisis sobre naturaleza de inmueble, si es rústico, si es urbano, si es su ubicación registral, su extensión registral, si tiene antecedentes o no publicados en el sistema de información de registro y catastro. Ahora, el reglamento de la ley de reestructuración nos da ciertos requisitos para poder recetar estos documentos. De entre ellos, podemos verificar que nosotros debemos, en la mesa de presentación, antes de pasar a su calificación, el inmueble que se pretende inscribir está dentro de la circunscripción territorial de la oficina registral. La oficina registral tiene competencia a nivel del departamento donde está situada. Que ese instrumento sea escrito en idioma castellano, que traiga adheridos los respectivos comprobantes de pago, de derechos de registro, como se los publico acá, que las imágenes de los instrumentos sean lo suficientemente nítidas para hacer su resguardo digital. Ahora, hay otros casos un poquito especiales en el cual los inmuebles, los instrumentos, su valor pasan de los 28.571.43 centavos de dólar y debemos de adherir un comprobante de pago de impuestos sobre la transferencia de bienes raíces, como se lo muestro acá, en un sistema tradicional donde nos apersonamos al banco, nos llenan el respectivo formulario, pagamos y ese comprobante de pago debe de venir adherido al instrumento. O la nueva modalidad virtual en la cual enviamos la información como notario hacia el Ministerio de Hacienda, nos la avalan, nos reenvían la información y pagamos un comprobante similar al que usted está viendo en pantalla en el banco respectivo, y ese es el que adherimos al instrumento con su debida firma y sello del notario autorizante. Que debemos de agregar solvencia tributaria siempre y cuando la transacción registrada de 3 centavos exceda de los $30,000, debemos de verificar de que nuestro usuario o nuestro cliente estén solventes con el Ministerio de Hacienda, y ya sea de que ellos nos consulten en el Ministerio de Hacienda y este les puede tener un comprobante de solvencia, o internamente nosotros hacemos el proceso de verificación para darle la calificación al instrumento. Si está solvente y llena las demás formalidades, inscribimos. Si está insolvente, lamentablemente le tenemos que notificar que tiene que ir al Ministerio de Hacienda a hacer su respectivo trámite para solventar su situación tributaria. Verifica nuestro personal especializado en la mesa de recepción la naturaleza del inmueble, como lo mencionaba, situación
refiriéndose a su dirección o su ubicación gráfica, la descripción de sus linderos, que no vaya a afectar a terceras personas, y sus medidas. También debe expresar su nombre, el número, si constaren en el título, como les comentaba, por decirles algo, les contratamos acá en la colonia Sunapán la transferencia de la casa número 10 del polígono K, pasaje J Las Arboledas de la colonia Sunapán. Entonces, esa es su identificación por nombre y número si su antecedente así lo reza. Verificamos la naturaleza según la disposición del 688 del Código Civil, valor, extensión, condiciones, cargas y cualquier clase de derecho que se inscribe. La naturaleza, extensión y condiciones de carga de los derechos sobre los cuales se constituye. Nombre y apellido, protección y domicilio de quien está otorgando el instrumento. La clase de título que se inscribe. Nombre y apellido del notario que autorizó. La fecha de su presentación. La naturaleza de los inmuebles se determina expresando si son rústicos o son urbanos, y los derechos con el nombre que se le dé al título tras el juicio de los mismos. Ahora bien, verificamos la información registral. Debemos de verificar, ser garantes de verificar el antecedente registral de ese inmueble para ser receptado, como sería un antecedente en el sistema de folio personal, donde se encuentra publicado en libros tradicionales, o en el sistema de folio real manual, donde llevábamos los respectivos expedientes de cada uno de los antecedentes sometidos al régimen de folio real. Pero posteriormente tuvimos también un régimen de folio real computarizado denominado REXAT, donde nos citan la matrícula de respectivo antecedente. Y ahora, con la actualización en el sistema computarizado en CIRI, que nos remitimos al antecedente registral de la matrícula respectiva en el CIRI. Pero ahora les digo, propiamente, los instrumentos que llevan vinculación registral deben de traer adherido lo que ahora les muestro en la pantalla, que sería un informe de la transacción catastral en el cual nos han aprobado un plano de modificación del lindero, donde nos dan conocimiento de su titular, de la matrícula de nueva transacción y la parcela que ha sido afectada. Pero para llegar a todo ello, previamente debe de identificarse lo siguiente: que los documentos en los cuales se transfiera, constituya, modifique o cancele un dominio y se modifican linderos, o como ustedes pueden ver en su margen superior derecho, estaríamos hablando de una serie de parcelas que van a sufrir, que una de ellas va a sufrir una mutación, ya sea por partición, ya sea por un deslinde judicial o extrajudicial, o ya sea que se dé una segregación por dación en pago, una segregación por permuta, una segregación por ministerio de ley, por expropiación, por donación, por una tradición de legado, una segregación por venta o una segregación por adjudicación en pago, para poder llegar a esa modificación del lindero, cambiar la estructura física de un inmueble formando nuevas fincas. Debemos de presentar este trámite previo, que es el presentar un plano, que es el que la Oficina de Mantenimiento Catastral de cada departamento le da su mantenimiento. Pero ¿cómo le da su mantenimiento? Receptando su respectivo plano, sus aranceles, verificando antecedentes, las mapas parcelas de cada uno de ellos y haciendo una inspección a campo. Podríamos decir que los documentos en los que se modifican linderos, pero no se transfiere o constituyen o modifican cancelación de modifica o cancela el dominio, como podemos ver en el margen superior de su pantalla, tenemos una foto de parcelas tomada por
nuestra institución para verificar lo que existe en realidad en campo, lo que se puede transformar posteriormente en lo que tienen en la pantalla inferior, que podría ser una desmembración en cabeza de dueño, donde lo que está arriba como una parcela individual la transformamos en muchas parcelas según las aprobaciones de los trámites con las autoridades competentes en el ramo de urbanismo. Entonces, ¿cuáles serían estos trámites que modifican linderos, pero que no hay transferencia? Las declaraciones juradas, reuniones de inmuebles, remediciones de inmuebles, constitución de derechos de reserva, desmembraciones en cabeza de su dueño, sometimiento a régimen de condominio, modificación de escritura siempre y cuando en las mismas se establezca la modificación del lindero, ya sea esta sometiéndose a régimen de condominio o de desmembración en cabeza de su dueño o de reunión de inmuebles. Todos estos trámites, los anteriores y los que les acabo de mencionar, requieren de un mantenimiento previo. Y para que nuestra mesa de recepción de documentos con vinculación catastral pueda receptarlos, requiere de que usted como usuario nos incorpore este documento que le notifica a la Oficina de Mantenimiento Catastral, donde usted ha sometido un trámite a revisión. Por ejemplo, le ponía este caso particular, un plano sometido a revisión con 6 parcelas, donde en ellas hay una constitución de servidumbre de tránsito por dividir parcelas y hay una constitución, o ya está constituida, una servidumbre de electroducto. Pero muchas veces, con la premura que se tratan de hacer los instrumentos, los colegas notarios no verifican la existencia de esas otras cargas y solamente reciben un informe del técnico, el cual tendría que haber sido verificado por el notario o verificar acá en la oficina de mantenimiento catastral o en usted registro de que el inmueble no tiene cargas y que lamentablemente eso se traduce a una observación a la hora de calificar el instrumento. Y a pesar de que ustedes mediante hoy día le presente la transacción, no le presenta el plano, muchas veces no nos presenta ni esa transacción catastral que debería ser un requisito indispensable para verificar la información. ¿Nosotros tenemos acceso a la información? Sí la tenemos. Podemos verificar en la oficina de mantenimiento catastral que lo que dice esos cuadros de rumbo y distancia plasmados en el plano para respaldar una parcela son con acceso nuestro, podemos accesar y lo hacemos a través de la oficina de mantenimiento catastral. Pero ¿por qué tenemos que hacer esa documentación si bastaría con la consensualidad? Nos dirían, el artículo 22 de la ley del catastro nos establece el aspecto jurídico del catastro tiene por finalidad garantizar la propiedad o posesión de los inmuebles por medio de una adecuada organización del registro de la propiedad raíz e hipoteca. Nosotros nos complementamos. Lo que les mostré anteriormente nos implica que este mapa parcela está armonizada con esta matrícula de inscripción registral, que los datos que están respaldados en esa folio, en esa ficha catastral, sean los mismos que están incorporados en la matrícula registral para armonizar la institución y que ustedes tengan la plena seguridad jurídica de que lo que ustedes tienen en físico sea lo publicado jurídicamente por el registro. Para ejemplo, les traía acá la verificación del lindero. Esa misma parcela que ustedes ven en su margen superior izquierdo tiene una delimitación física. En la siguiente lámina, su mano derecha, pueden ver ya el montaje del plano que allá al inicio sometimos a revisión para formar 2 fincas. Al inicio estaba en una división de parcela
De hecho, estaban dos fincas individualizadas, de hecho, por un lindero interno. Pero con el mantenimiento catastral respectivo, se delimitó la parcela previo revisión de plano y se emitió el comprobante de aprobación de ese mantenimiento catastral. Para ello, nuestro personal se apoya de las ortofotos, se hacen las inspecciones a campo, se visitan los colindantes para verificar que la información que ese plano tiene sea la misma que está físicamente. Se entrevista toda la colindancia para que no exista un error de invasión del lindero y podamos contribuir a que haya otros problemas más. Nuestra especialidad en la materia nos permite delimitar exactamente la información. Si el plano trae un error, lo encontramos, le notificamos. Si el plano viene debidamente validado y con todas las normas de la geodesia internacional, lo validamos, lo aprobamos, notificamos y es lo que usted como usuario nos incorpora al instrumento que ha sido receptado en la mesa de presentación para que al final usted reciba un servicio de calidad como nos han instruido nuestras autoridades y como nos han preparado y capacitado por la Escuela de Formación Registral para llegar a ese feliz término de receptar esa notificación de aprobación de plano y que todo termine en una certeza y seguridad jurídica registral. En lo que físicamente usted tiene allá con vinculación catastral, sea lo que jurídicamente usted ha recibido de manos de la persona que le transfirió el dominio y que su nueva finca va a ser invulnerable con la publicidad registral que usted adquiere para este caso. Señores, hasta aquí mi participación. Se les agradece el tiempo que han recibido. Nuestro director de la Escuela de Formación pues, les va a dirigir las palabras de cierre a este momento. Licenciado Polanco, ya estaríamos dando por cerrado, ¿sí? Así es, licenciado. Gracias. Bueno, muchas gracias en nombre de la Escuela de Formación Registral por su comparecencia en esta conferencia. Licenciado Polanco, las disculpas del caso. Le habíamos dicho Palacios, pero gracias por permitirnos la posibilidad al licenciado Polanco, registrador del registro de la propiedad raíz e hipoteca del departamento, la Oficina Departamental de Sonsonate. Ahora estamos desde la Oficina Central del Centro Nacional de Registros, de la Escuela de Formación Registral. Y recordarles, el próximo viernes vamos a tener una temática relativa a registro de la propiedad intelectual, denominada utilización de herramientas en línea en materia de propiedad intelectual. Y también siempre recordarles del curso de evaluación de activos intangibles, en el cual pues se pueden inscribir a través del siguiente correo electrónico: mauricio.ramirez@cnr.gov.sv. Ese va a ser el 23 y el 24 de marzo. Lo vamos a hacer en coordinación con la Organización Mundial de Propiedad Intelectual, y para nosotros como Centro Nacional de Registros siempre gratificante poder tener este contacto con nuestros usuarios. Gracias siempre por su comparecencia y un agradecimiento especial a Mario Alfredo Polanco, quien para nosotros pues, es un capacitador de nuestra escuela, de la Escuela de Formación Registral. Nos vemos.